Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos visitan. Le damos un aplauso a Dios por las redes sociales. Gracias porque estás conectado y estás con nosotros aquí en casa, en familia, donde es mejor escuchar la palabra de Dios. Y bueno, ¿por qué no hacemos una oración antes de comenzar este mensaje? ¿Me acompañas a orar? Bendito Dios, te damos gracias por esta tarde que tú has puesto en nuestro corazón. Maravillosa, Señor, un clima hermoso aquí en Acapulco, y porque nuestra familia está con bien, Señor, y nuestra vida aún respira, Jesús. Todavía hay tiempo para arrepentimiento, todavía hay tiempo para volvernos hacia ti, y esto es algo que queremos agradecerte con todo nuestro corazón, que tú seas el que hable a través de mi boca, Señor, que sea tu vida, Señor, sobre la mía, Padre, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Te damos la gloria y te damos la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues abran sus Biblias, por favor, en Josué. Vamos a ver este lindo mensaje que se titula Limpiando mi hogar. Y así es, limpiando mi hogar. Y podrías decir, pero es que yo ya dejé limpia la casa, ya está barrida, ya están los trastes todos acomodados, ¿no? El coche, todo está impecable y ya me vine para acá. Pero ¿qué casa es la que tenemos que limpiar, la que Dios quiere tratar con nosotros en esta tarde? Pues bueno, limpiando más que nada nuestra conciencia, ¿verdad? Porque esa es nuestra casa, es la casa que Dios habita por medio del Espíritu Santo. Y antes de comenzar, acompáñame por favor, ahí en la pantalla Apocalipsis 22, rápido. Les quiero dar este texto que a mí me impactó y que estoy seguro que el Señor quiere que lo comparta con ustedes. Apocalipsis 22 y versículo 1. Bueno, no es este, pero se los voy a decir. El Señor dice, el que esté sucio, ensúciese más. El que sea santo, santifíquese más. Y el que es limpio, límpiese más todavía. Si lo tienes por ahí, ahí anótalo. Ese versículo es el que Dios nos quiere hablar. Pero ¿qué nos está diciendo Dios? El que no quiere entender, pues que no entienda. El que quiere limpiarse, límpiese más. Y el que quiere santificarse, santifíquese todavía. Aún es tiempo para limpiarnos y para santificarnos. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar, ahora sí me acompañas por favor a Josué, ahí en el capítulo 7. ¿Cuántos han escuchado hablar de esta historia maravillosa? Si alguno ya sabe de qué les voy a hablar, pues bueno, es la historia de un hombre que se llama Acán. Vamos al verso 8, vamos a estar en la Biblia, así que espero que anote los versos o que los pueda seguir en la pantalla. Yo se los voy a leer. Josué está hablando aquí porque habían tenido una derrota después de conquistar Jericó. Habían tenido esa derrota, pero no sabía por qué, y escucha el lamento de Josué. Dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate. Josué estaba acongojado, estaba deprimido, pero ¿por qué estaba deprimido? Lo vamos a ir viendo. Le dice, levántate, Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han burlado, han mentido y han hurtado, y lo han guardado entre sus enseres. Hasta el verso 12. Por eso los hijos de Dios de Israel no podrán hacer frente en sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer, ¿qué? Anatema al campamento. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Había un pecado en medio de la congregación, en medio de ese campamento, ¿verdad? Y aquí vemos ese lamento de Josué, pero no porque él se sintiera deprimido por su error, sino por el nombre de Dios, que esto es algo que cualquiera de nosotros que se llama cristiano tenemos que querer, que el nombre de Dios siempre sea intacto, ¿verdad? Porque ¿de quién es el pecado?
cuando fallamos, cuando hay una falla en nuestra vida, ¿de Dios o del hombre? Del hombre, ¿verdad? No, de nosotros es esa mancha. Y Dios le dice, no es momento de estar lamentándote. Y Dios le revela el pecado que había en el campamento. Pero le dice algo muy importante. Si no destruyen el anatema, no podrán hacer frente. Algo muy interesante aquí. Y la palabra anatema, ¿qué quiere decir? Que esto es algo tóxico, algo maldito, ¿verdad? Que nada entra y nada sale. Esa es la palabra para anatema. Y el verso 13 dice así, levántate, santifícate, santifica al pueblo y santificaos para la mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de nosotros. Y con esto quiero recordar a una historia muy famosa que ustedes han escuchado hablar de la situación de Chernobyl, allá en Ucrania, ¿verdad? Este lugar que había una fábrica nuclear en donde estaban haciendo unos experimentos. Esto es por allá de los 80, en el año 86, un accidente y había unas personas que trataban de enfriar el reactor nuclear en un tiempo libre, pero ¿qué creen? Estaban ignorando los protocolos. Y gracias a esto, desafortunadamente, llevó la pérdida de 2 vidas. En ese entonces, después 335,000 personas fueron evacuadas y después empezaron las muertes. 28 muertos, 6,000 niños empezaron a desarrollar cáncer. ¿Y todo por qué? Por no seguir ese reglamento, ese protocolo y por tener ese tiempo libre, ¿no? Por decir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de enfriar ese reactor nuclear, ¿verdad? Claro que si estaban saltándose las reglas no le pidieron permiso, ¿verdad? A nadie de hacer esto. Y así fue cuando entonces hubo maldición en el campamento de Israel. Y así comparado con eso tóxico, que es algo realmente que destruye la vida, ¿verdad? Y no es algo que solamente tenga que verse con algo que puedas ver, no es algo material. La radiación, el ataque nuclear que estaban sufriendo aquí era algo que no se veía, al igual que el pecado, al igual que lo que todos nosotros batallamos, o por lo menos tenemos que saber que esa es la lucha contra el pecado, ¿verdad? Para que no ataque a la familia, para que no ataque al perico, al perro, ¿verdad? 28 muertos aquí al final del día, 6,000 niños empezaron a desarrollar cáncer y hasta hace poco, esto te lo estoy hablando de que esta información es de enero del 2021, más de 30 años, dicen los científicos, que el área será habitable, desde 1986. Y lo más importante, en 20,000 años, es el área en el cual podría ser habitable. ¿Te das cuenta la radiación que ejerce algo que está fuera de control, algo que está fuera de lugar? Algo impactante. Hasta el momento ha habido 235 millones de dólares en derrama económica. De ahí se propagó la caída de Bielorrusia y perdió el 23% de su territorio agrícola. Eso lo puedes buscar en internet. Hoy el atractivo de Chernobyl es un atractivo turístico, pero se le denomina la zona muerta. Y así es el pecado en nuestra vida. Nuestra conciencia está vacía. ¿Es una comparación lógica para poder interpretarla? Claro que sí. Aún existen reactores nucleares en la actualidad. Más de 8 reactores nucleares. ¿Qué creen? Siguen haciendo esos reactores nucleares, ¿verdad? No se aprendió la lección, los protocolos no han sido establecidos bien y podemos verlo en las noticias, ¿verdad? Ataques que se amenazan las naciones con ataques nucleares, ¿verdad? Ya armas biológicas, armas químicas. ¿Todo por qué? Por violar los protocolos. ¿Y qué quiere decir esto para nuestra vida? Pues sin duda esto es algo que también amerita estudiar, porque el anatema es algo que tú puedes decir, pues es que mi casa está limpia, pero ¿qué tal dentro de ti? Todos nosotros tenemos algo que limpiar día con día. Y para esto quiero que me acompañes ahí a Josué en el capítulo 7, en lo que lo buscas. Dice ahí, anota
Josué 6, 18. Vamos a leer esto. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni lo toquéis. Esta era una instrucción que Dios le había dicho al pueblo de Israel. Cuando vayan a Jericó, no toquen nada. Todo lo van a apartar para el templo, el oro, la plata, los utensilios. No toquen nada. Ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ahí está la instrucción que recibieron antes de ir a Jericó. Pero ¿qué pasó aquí? Ahora sí vamos a Josué 7, al verso 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Qué quiere decir prevaricación? Es una rebelión, una traición. Una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Imagínate que aquí en la congregación Dios dijera, a ver, se me separan los de azul, los de amarillo, los de café, y se me quedan nada más ahí el grupo de varones. Así fue como estaba entrando Dios para poder ver el enemigo que estaba ahí. Y quiero que prestes atención aquí. Dice aquí, Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá, hijo de Sera, tomó del anatema y la ira de Dios se encendió. Él era el único que sabía de su pecado. Aquí vemos la orden que Dios le dio, que les había dicho, no tomen nada del anatema. Entonces, después de esto, quiero llevarte al contexto ahí en el verso 2, cómo fue la caída de Josué y el pueblo de Israel, en donde ellos retrocedieron. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo Josué les dijo, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomaron a Jai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. De repente Josué y los espías, así como fueron a Jericó, enviaron a Jai esos espías. Pero dijeron, no, mira, ya no va a haber tanto problema como en Jericó, ahora la batalla va a ser más tranquila, más leve. Ahora tienes que enviar nada más 2,000 hombres, no tienes que fatigar a todo el pueblo. ¿Y qué creen que pasó? Verso 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres, 36 muertes. Y los siguieron hasta la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció. Y aquí está la prueba cuando el anatema está en nuestra casa. Es por eso la importancia de limpiar nuestra mente, de tener limpia nuestra mente para que no podamos contaminar. El pecado, sabemos que es algo contagioso, sabemos que es algo que engaña aún al que lo practica, pero la palabra de Dios el día de hoy nos va a limpiar de todos esos problemas que todavía no estamos batallando, de todas esas cuestiones que nos cuesta entregar a Dios, pero que es necesario hacer, porque si no lo hacemos, no vamos a poder conquistar, no vamos a poder llegar al propósito de Dios. Y esto es algo que Dios lo pone para que lo aprendamos y quitemos el anatema, limpiemos nuestra conciencia y sobre todo podamos ser santos delante de Dios. Como lo dije al inicio de esa conferencia, el que es limpio, el que es santo por la sangre de Jesús, santifíquese más. Pero el que es sucio, si no quieres obedecer la instrucción para el arrepentimiento, entonces el Señor te dice, pues entonces ensúciate más. Y esa es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, no querían ser reprendidos por Dios, no querían ser alumbrados, ¿verdad? Tú pones tus manos en una lámpara blanca y ves ahí la calidad, si tienes las manos limpias o si las tienes sucias. Y esto es algo importante que solamente tú es el que sabes. Ni el que está al lado lo puede saber. Es algo tuyo y Dios. Y dice la palabra de Dios que tuvieron una derrota, que estaban tratando de conquistar, y Josué dijo, ¿por qué esta derrota?
Varones, amas de casa, solteras, con hijos que viven solas, tú eres la cabeza de la familia. Josué estaba diciendo ahí, ¿por qué vino esta derrota? Que los cananeos digan entonces que nosotros no somos el pueblo de Dios. Él estaba cuidando el nombre de Dios, ¿verdad? No estaba lamentándose, no estaba flagelándose, no estaba poniéndose en nopales ni hincado. Él estaba cuidando la dignidad de Dios. Y esto es algo importante que Dios quiere que entendamos el día de hoy. ¿Qué es lo que buscas cuidar tú? ¿Tu persona, tu reputación, tu nombre, tu familia, tu profesión? ¿O te gusta agradar a Dios? ¿Quieres guardar el nombre de Dios? ¿Quieres que Él sea exaltado o quieres exaltarte tú? ¿Qué es lo que pretendes cuando estás sirviendo? Eso es algo importante que Dios nos manda a examinarnos a nosotros mismos. Porque si hay anatema en nuestro campamento, en tu casa, si Dios ya te lo dijo y si tú no quieres limpiarte, el Señor no puede hacer nada. El Señor lo que hace es, te pone la muestra, te pone el pecado para que tú te limpies. Si Jesús murió en la cruz, dice la Biblia que entreguemos los pecados a Cristo Jesús, pero nosotros nos cargamos ese costal muchas veces y queremos ahí ir como el pípila, cargando el costal en la procesión, ¿no? ¿Cuántos de nosotros así hacíamos antes? Cuando andábamos en el mundial, así hacíamos, pero ahora en Cristo Jesús, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos siguiendo la misma corriente del mundo? Cuando el Señor nos dice, el que quieras llevar mis instrumentos, apártese de iniquidad. Esa es la palabra que Dios pone todos los domingos, todos los días en nuestro corazón para que podamos avanzar. Ahí está el pecado, ahí está la mancha. Es de nosotros, no es de Dios. Y muchas veces vamos a verlo a continuación, cómo es el comportamiento de un Acán. Sabemos que a través de la Biblia podemos ver el pecado, cuántos hombres de Dios pecaron y podemos analizar el comportamiento de uno de ellos. Josué en el verso 2, aquí en el capítulo 7 estaban diciendo, pues envía solo a 3,000 personas, no es necesario que envíes a tantas. Como quien dice, pues es pan comido, ¿no? Ya derrotamos a Jericó, ahora vamos a derrotar a Jai, son menos, pero ¿qué crees? Tal vez bajaron la guardia, se acostaron en la hamaca, dejaron de leer, dejaron de orar, y uno del campamento cometió pecado. Por eso es la importancia de orar y de guardar nuestra vida cuando venimos a la casa de Dios. Cuando venimos en la casa, cuando salimos de casa también, cuando vamos al trabajo, no solamente cuando venimos aquí los domingos, ¿verdad? Este hombre tenía sobre él 36 personas muertas. Imagínate cómo tenía la conciencia de 36 muertos por uno que pecó, Acán. ¿Cuál era su comportamiento? Estaba estudiando la predicación de un maestro y me pareció interesante 5 aspectos, si los quieres anotar, cómo se comporta una persona cuando peca, cuando hay anatema en su vida. El primero de estos es que tiene el ánimo alterado, ¿verdad? Parece anguila eléctrica y también se deprime de todo. Tantito se nubla y se deprime, ¿verdad? Está ansioso por todo. Se muerde las uñas, no sabe si ir acá o si ir para allá, será melón o será sandía, y no sabe la razón del porqué de su situación. Pero esto es ¿por qué? Porque hay algo oculto debajo de su tienda, debajo de su corazón, en su conciencia, que todavía no le ha sido revelado o que él mismo lo oculta, ¿verdad? Una cosa más es que sobrepiensa todas las cosas. El ánimo alterado te lleva a pensar todas las cosas. Piensa en todo, se anticipa a todo y quiere controlar todo en demasía, ¿verdad? Y voy a servir y mañana voy a tener un evento y el miércoles voy a tener esto, pero el viernes también, y quiere organizarse en demasía, controlar en todo. En otro país, no vamos a poner el ejemplo de aquí, hay un esposo infiel. Y de repente sabe que le está poniendo el cuerno a su esposa, pero él sobrepiensa todo y está con el ánimo alterado. ¿Y qué cree que hace? Pues mañana llega con unos chocolates y con unas flores. Eso pasa en otro país, ¿verdad? Entonces está
llegando a casa con su regalo y la esposa le dice, ¿qué habrá hecho este tipo? ¿Qué habrá hecho este? ¿Tú hiciste algo? ¿Dónde estabas ayer? No, pues es que no puedo salir a comprar algo. O sea, sobrepiensa todo, se anticipa, tiene un ánimo alterado. Y la otra de las cosas es la somatización, o sea, que tiene una enfermedad mental y que cree que está enfermo de todo. Le duelen hasta las pestañas, se siente mal, se tira al drama y como dice una tía, se tira al piso para que lo recojan. O sea, de todo le duele, ¿verdad? Le duelen las pestañas. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para salir de esa situación? Por no confesar el pecado o no darse cuenta, lo dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos. De repente por ahí tienes 50 años, sin agraviar a los presentes, y ya te quieren dar la tarjeta del INSEM o del INAPAM. Hasta te hablan por teléfono y te dicen, ya venga a tramitar su tarjeta. ¿Por qué? Porque ya estás tan arrugado de tanta amargura, de tan sobrepensar las cosas, ánimo alterado, de que te somatizas, de que todo te duele el ojo, te duele el pie y ya quieres correr al doctor. ¿Y qué pasa? Ya te dicen de que eres del FBI, ¿sí saben? De las fuerzas básicas del INSEM. ¿Por qué? Por ese ánimo alterado que tenemos, por esa somatizamos todo. Y lo peor que puede haber, expectación de censura. Trasladémonos al campamento de Israel y les quiero hablar de ese comportamiento que pudo haber tenido Acán o que pudo haber tenido uno de nosotros o por lo menos de otra iglesia. Dice que de repente, antes en el Antiguo Testamento, ellos llevaban una estaca sobre sus enseres y que los soldados iban a la guerra, pero llevaban una estaca para hacer sus necesidades fisiológicas, hacían un agujero y ahí llevaban todo. Y ponte a pensar que de repente Acán, cuando tomó de ese anatema, tomó un lingote de oro, tomó un manto babilónico, tomó plata y tomó oro y lo escondió debajo de su tienda. ¿Qué pudo haber utilizado Acán para hacer ese agujero? Pues la estaca. Pero de repente, ya nada más Acán estaba con ese sobrepensado y veía a alguien que iba con la estaca y decía, de seguro me va a desenterrar mi tesoro. ¿Qué irá a hacer aquel con esa estaca? Entonces era el santo de la congregación y cuestionaba todo. ¿Ya viste a aquel? De seguro va a hacer algo. De repente veía a Josué también que iba a hacer sus necesidades. Decía, mira, ve, ahí va Josué, ¿a dónde irá? Pero cómo les gusta a esas personas que tienen este problema, yo no digo que aquí tengan ese problema ustedes, les gusta hablar de los líderes. Hacen sus devocionales ahí en el café y se reúnen para ver su Facebook, para ver cuántas novias tenían antes de Cristo y ahora le conocen toda su vida. Y como una persona que guarda algo en su conciencia que no está limpio, le gusta hablar de los líderes, de los pastores. Les encanta. Y esto es que proyectan el error que tienen en los demás. Cuestionan todo, hablan de los demás. Pero ¿cómo Acán traía esa conciencia? ¿Te imaginas llevar 36 muertos sobre de tu conciencia? Cuando veía a Josué lo criticaba y lo mejor que nosotros podemos hacer ante esta situación es separarnos, ¿verdad? No entrar en esa murmuración. Dice la palabra de Dios que cuando los caminos del hombre están bien delante de Dios, aún a los enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16, 17. Pero cuando andamos mal delante de Dios, Acán decía, todos son unos hipócritas, ahí en la congregación. Y de repente le decía a alguien, no es que llego y no me saludan. Llego ahí a las escaleras, ahora sí voy a hablar de aquí, y ahí en la entrada hay un tipo parado y siempre que lo veo, me pone una cara ruda. Y le dice, no, es que está un cristal ahí, eres tú mismo. Eres tú mismo el que se ve en el reflejo. Así hablan mal de los demás y dicen, todos son unos hipócritas. Josué 7, verso 14. Os acercaréis pues de mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare
se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Varones es para ustedes y también para las mujeres, pero aquí la palabra dice varones. El varón es el responsable de casa, no la mujer. El varón es el que Dios siempre le llama para pedirle cuentas. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad. Ahí está el pecado que Acán había tenido. Dios lo iba a exponer. Claro que Dios expone el pecado cuando ya se te dice una vez, cuando se te dice 2 veces, cuando se te dice 3 veces. Lo vamos a ver más adelante, como Pablo en el libro de Tito le dice a los pastores de la iglesia: al que reprendas una vez, al que reprendas 2 veces, al que reprendas 3 veces y no entienda, deséchalo. Y ahí está el ejemplo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. 19. Vamos a leer el verso 19. Dice la palabra de Dios: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. De repente Dios le dice a Josué: vas a ir a la tribu de Judá, vas a apartar a esta familia, va a quedar la familia de Acán, y de ahí va a quedar Acán. Cómo Dios va apartando todo, desde arriba hacia abajo, va quedando el que había cometido ese pecado, ¿verdad? Y Acán, seguramente vemos que dice aquí: da gloria a Jehová, da alabanza. Entonces Acán ha de haber dicho: era para entrar a la alabanza, me van a llamar a la alabanza seguramente, ¿cuál vamos a cantar? Y ya estaba preparándose ahí. Pero aquí Josué le dice a Acán: ¿sabes qué? Cuando das gloria a Jehová, cuando das gloria a su nombre, es que digas la verdad y que regreses esa dignidad que le estaba siendo robada a Dios. Porque al perder ellos la batalla, ¿sobre quién iba a caer la responsabilidad? Dios nos entregó a los cananeos, Dios nos entregó a los enemigos, y los de acá y los de allá iban a hablar y iban a decir: no, pues es que Dios no nos, algo pasó, Josué fue el culpable, de seguro fue el líder, pero había pecado en el campamento. Y Josué le dice a Acán: da gloria a Jehová, no me encubras lo que has hecho. Vemos aquí el verso 20: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Algo muy importante: se arrepintió. Pues bueno, tú podrás decir: bueno, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Vamos a verlo a continuación. El verso 21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. Esta palabra muy bueno, en otra versión de la Biblia, en la NTV, dice muy hermoso. Podemos ver ahí la codicia en su corazón, que él anhelaba las cosas del mundo, que él anhelaba el oro. Y después dice: y también vi un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, lo deseé. ¿Y qué crees? Consumó el pecado, lo llevó a cabo, codicié y lo tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Él codició, él lo tomó. ¿Qué estamos codiciando nosotros el día de hoy? ¿Codiciamos el dinero? ¿Codicias el trabajo? ¿Estás codiciando a una mujer? ¿Estás codiciando tener placer? ¿Estás viendo lo que está dentro de tu corazón? Te lleva al egocentrismo. Es pecado. Es un anatema en tu conciencia, es un anatema en tu corazón. No necesariamente tiene que ser algo material. Ahora podemos ver que hay pecados aún en nuestra mente que maquinamos una y otra vez y no los entregamos delante de Dios. Vamos a ver ahora un caso juzgado. Acompáñame a 1 Corintios 5, ahí en el Nuevo Testamento, para que no te regreses ahí al Génesis. 1 Corintios 5, desde el verso 1 y el verso 2. De cierto se oye
que hay entre vosotros fornicación entre la congregación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo les está diciendo, ustedes saben que hay pecado en la congregación, y es un pecado que contagia, es un pecado que se puede expandir como esa radiación, es un pecado que divide. El verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuere quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahí está el mismo juicio en el Nuevo Testamento. Pablo en la iglesia de Corinto, juzgando el pecado que divide, el pecado que contagia, esa radiación, eso tóxico que nos lleva a veces a pisotear la sangre de Cristo, aún conociendo del Evangelio. Y en Tito 3:10, anótalo nada más, hay un juicio también en el cual Pablo le dice, después de una o dos amonestaciones, si no entiende, deséchalo. Y ahí en el verso 5, en 1 Corintios 5, te lo leo, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo les dice, ¿sabes qué? Sácalo de la congregación por un momento para que haya juicio sobre de él. Después, si tú lees el contexto, puedes ver que fue restaurado porque se arrepintió. Y vemos cómo ahí es juzgado un caso similar en la iglesia, en la nueva dispensación, en la gracia. Y yo no sé tú, hermano, pero ¿cómo quieres que te encuentre el Señor cuando venga? Si hoy es el rapto, ¿creen en el rapto, que vamos a ser arrebatados súbitamente? Lo dice la palabra, aunque hay algunos que no lo pueden ver. Vamos a ser arrebatados. ¿Cómo quieres que sea tomada tu vida cuando venga el Señor? ¿Con eso en tu conciencia? ¿Cuántos muertos, cuántos homicidios has hecho? Aún a los hermanos en la fe, dice la Biblia, que el que se enoja con su hermano es fatuo y es homicida, que el que se enoja contra su hermano. ¿Cómo queremos ser encontrados delante de la presencia de Dios? ¿Sí? Ahora, aquí vemos cómo fue restaurado en el contexto, pero qué falta de misericordia que se ha apartado de la congregación, qué falta de misericordia que lo hayan expulsado, qué falta de misericordia que lo hayan sentado. Esto es misericordia de Dios. Esto es gracia de Dios para que sea restaurado. Aquí Pablo nos está narrando que es disciplina, pero acá no corrió con la misma suerte. Ahorita lo vamos a ver. Acá no corrió con esa misma suerte, pero en la gracia ahora tenemos la oportunidad de cuando venga la disciplina, de cuando haya algo que Dios nos habla a través de tu líder, a través de tu pastor, podamos entender y obedecer, agachar la cabeza y no levantes el dedo y no quieras decir, pero es que allá también, y que ¿de quién es la mancha? ¿De Dios o del hombre? Y Dios usa a los líderes, a los pastores y a la palabra para que se predique, para que nosotros podamos humillarnos delante de Dios y cuando fuere tiempo, Dios te exalte. La palabra de Dios dice que el que se exalta será humillado. ¿Qué prefieres tú? ¿Humillarte para que Dios te exalte o exaltarte tú para que Dios te baje? Esto es algo que tenemos que entender y que meditar todos los días. Ahora dice también, regresamos a Josué 7. Y ahora vamos al verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, tomaron el dinero, tomaron el lingote, tomaron sus bueyes, sus asnos, el perico, el carro, la casa, la cama. Dice, y lo llevaron allá al valle de Acor, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete ahora Dios en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y qué interesante que la palabra Acán no es coincidencia y significa el turbador, el que turba. Eso es algo
impresionante que nos muestra la palabra de Dios, que necesitamos aprender de lo que pasa en la Biblia. No solo leerlo y ya, no solo venir aquí a anotar y ya, sino te lo llevas a tu casa y lo comes, tomas digestión, lo meditas, le pones pausa a ese mensaje si te gustó y te acercas con tu pastor, con tu líder, con tu maestro, con el predicador y preguntas, ¿qué pasó con esto? ¿Qué quisiste decir aquí? Es impactante y es maravilloso estudiar la palabra de Dios, porque con ella somos confrontados, con ella somos perdonados. Muchas veces muchos de nosotros no logramos ver lo que hacemos, pero para eso Dios pone líderes, maestros, pastores, porque ellos ven más que nosotros. Ellos nos conocen. El Señor ha puesto sobre ti líderes que te amen, aunque tú no lo creas. Y si tú obedeces, Dios promete bendición para tu vida. Dios promete restaurarte y que no podamos vivir con ese pecado dentro de nosotros, en nuestra conciencia, en nuestra casa. Aquí podemos ver cómo acá no corrió con la misma suerte. El pecado también, lo acabamos de ver, no solamente afecta al que turba, sino también afecta hasta el perico, tu tarjeta de crédito, tu trabajo. Todo afecta el pecado. El pecado es tóxico, es más tóxico que las armas nucleares que existen hoy en día. Destruye tu vida y ese es nuestro enemigo. El que tenemos que combatir no es el que está al lado de ti, también tenemos lucha no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, potestades de las regiones celestes. Efesios 6. ¿Qué pasa ahora? Acán se metió contra la dignidad de Dios y Dios tuvo que hacer juicio con él. Lo turbó. Después de las conquistas que podemos ver a través del libro de Josué, acompáñame por favor a Josué 24, ahí mismo. Josué vuelve a reunir el pueblo, igual que cuando pasó con Acán. Y ahora ahí, en el verso 15, Josué ve que todavía hay problema en la congregación, están yéndose por dioses ajenos, ya habían conquistado muchas cosas, pero tal vez se durmieron ahí en sus laureles, como se dice. Y de repente Josué dice esas palabras: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitáis. ¿A quién vas a servir el día de hoy? ¿Vas a regresar al mundo? ¿Vas a añorar lo que antes tenías? Tal vez tenías lujo, tal vez eran cubiertas todas tus necesidades, pero no tenías la presencia de Dios en tu vida. Y eso es lo que Josué le está diciendo a la congregación. ¿Quieres servir a tus dioses? Regrésate. Y dice algo muy importante aquí: en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí quiero enfatizar algo muy importante. Tú puedes decir, pero es que no se dice yo y mi casa. Primero es mi casa y yo, no el burro por delante. Pero Josué no estaba enseñándoles cómo se escribe. Josué como líder les estaba diciendo, así no se escribe, pero así se hace. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero si a ustedes mal les parece, casi les dijo, hagan lo que quieran. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No me importa si ustedes se regresan a Egipto, no me importa si se van tras los Baales, tras los dioses de los cananeos, si les gusta el oro, si les gustan las mujeres, si les gusta la vida loca. No me importa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es algo entre tú y Dios. Esto es algo que solamente tú y el que te salvó tienen un pacto. Y ese pacto no se rompe ni tú lo puedes romper. Si eres hijo de Dios, el Señor, esta palabra fue para ti. Si no eres hijo de Dios, ahí te va la otra parte. Si me acompaña el hermano del piano. Hay algo importante que tenemos que saber en esta historia. Que tenemos que librarnos del anatema. ¿Qué es lo que está tratando con nosotros Dios? ¿Qué quiere que le entregues? El amor al trabajo, el amor al dinero. No es malo lo que te estoy hablando, pero amar al dinero, amar al trabajo,
amar aún más a tu esposa o a tu novio o a tu novia, más que a Dios, darle más tiempo a eso, sí es algo que está ocupando tu corazón. Y que Dios te muestre a ti, a través de su palabra, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tiene que salir para que esté limpia tu casa, para que pueda haber esa santidad, esa limpieza en ti y puedas ser olor agradable a Dios. Aquí no venimos para agradar a los hombres, aquí no venimos para agradar para que veas cuántos likes tiene tu predicación y cuántos likes tiene la predicación del hermano. Aquí se viene porque lo estás haciendo para el Señor, no lo estás haciendo para que tú seas levantado, sino para que el nombre de Dios sea levantado. Y Josué estaba haciendo eso, estaba levantando la dignidad de Dios, estaba creyéndole a Él, no estaba creyéndole a los cananeos o a los de Jericó, que tal vez tenían muchas cosas que ofrecerles, tenían mujeres que ofrecer, pero Josué dijo: si tú quieres seguir eso, vete. La iglesia está hecha para hijos de Dios y también para el que se quiera agregar. Solamente tú sabes si estás siguiendo a tu Señor o si no lo estás siguiendo. Es algo que no puedes aparentar. Tarde que temprano se te va a caer la máscara. Tarde que temprano Dios te está hablando hoy para tener misericordia de ti, para que no seas juzgado, así como Acán, o así como Ananías y Zafira, o así como este hombre que estaba con su madrastra. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de cuando se nos muestra la palabra de Dios? Tal vez puedes decir: esta prédica no era para mí, y estás pensando, esta prédica es para ti, iglesia. Para también, si hay alguien que nos visita por primera vez, es para ti, para que podamos decirle a nuestro Dios: perdóname porque yo soy ese Acán, perdóname porque yo he pecado y tengo en mi conciencia a estas personas, tengo sobre mi conciencia que codicio, y el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Juan capítulo 10, verso 10 dice: el enemigo ha venido para robar, para matar y para destruir, mas Jesucristo ha venido para darte vida y para darte vida en abundancia. Esa es la diferencia abismal, que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Por qué seguimos comportándonos como el mundo? ¿Por qué volteamos a ver cómo se comportan ellos y a desear lo que ellos tienen, cuando sabemos que tenemos al dador de la vida? Tenemos al que puede dar plenitud, felicidad. No es el dinero en lo que vas a encontrar la felicidad, no es en tu título profesional, es en la presencia de Dios. Y así como Moisés y Josué fueron grandes hombres de Dios usados, y ellos dijeron: si tu presencia no va conmigo, yo no voy, pero si tu presencia va, yo voy, porque sé que Dios está conmigo. Y es lo único que les importaba, es lo único por los cuales ellos se ocupaban. ¿Te estás ocupando tú, que nos ves a través de las redes sociales, de tomar esto en serio? ¿O qué estamos esperando? Aquí hay mucho alimento que podemos tener en nuestro corazón, guardar en nuestro corazón, y podemos ser fieles en lo poco. Y si somos fieles en lo poco, el Señor se va a encargar de darnos lo que necesitamos. No estamos aquí para hacer raíces en este mundo, hermanos, amigo que estás viendo esta transmisión. Si hay alguien que viene por primera vez, aquí estamos de paso, somos extranjeros. Nuestra mirada debe de estar en la eternidad. ¿Y qué vas a tener en la eternidad? ¿Qué estás haciendo para la eternidad? ¿Predicas la palabra? ¿Pasas tiempo con Dios? ¿O solamente llegas aquí como globo, te inflan, pero te vas desinflando y no vuelves a llenarte en tu casa? No es para que le muestres al mundo que tú eres el mejor,
en la palabra. No es para eso. No es para que digas, ya me aprendí esto. Esto es para que lo podamos vivir por obras, hacer fruto digno de arrepentimiento. Decía Juan el Bautista, haced fruto que se vea, no solo que se hable, sino que se pueda ver que Cristo está ahí en tu vida, haciendo la obra. Y por eso, en estas fechas que festejamos a los maestros, quiero orar y quiero que nos pongamos de pie para terminar este estudio. Darle gracias a Dios. Si alguno de los que está aquí queremos ponernos a cuenta con Dios, si hay algo en lo que estábamos fallando y el Señor lo habló a tu vida, es momento, a ti te está llamando el Señor para que te levantes, para que puedas ver a través de los ojos de Cristo y el Señor pueda hacer en tu vida esa obra, porque no estamos aquí porque tú amas mucho, sino estamos aquí por aquel que nos amó primero. Y a Él es el que le debemos honra, respeto con toda nuestra manera de vivir. Si hay alguien que viene por primera vez, dile así, cerramos nuestros ojos: Señor, no te conocía, Jesús, pero ahora mis ojos te pueden ver. Me has tocado y te pido perdón, Dios, porque sé que ahí estás en una cruz, pero ahora entiendo que ese sacrificio que hiciste por mí en esa cruz, para todo que es esa condena, esa separación eterna allá en el infierno, donde ibas camino hacia allá, pero mi gracia, mi amor, te dice: ven a mí, venid a mí, todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros y ved que es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Si hay alguno aquí así con tus ojos cerrados que haya hecho esta oración por primera vez, es el Señor hablando a tu corazón para que te reconcilies con Él, para que puedas tener una comunión a partir de ahora y puedas tener este rico alimento a través de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor te va a sostener, el Señor te va a sustentar. Eres su hijo a partir de ahora. Él te perdona tus pecados. Y así con tus ojos cerrados, si hay alguien que vino por primera vez y no haya hecho esta oración, queremos conocerte, queremos regalarte un abrazo. Levanta tu mano así. Si hay alguien que por primera vez haya hecho esta oración, ahí en las redes sociales puedes escribirnos tu nombre. Pero si tú ya lo conocías, el Señor te dice: hijo o hija, no pierdas tu tiempo en cosas que no aprovechan. Vuelve a mí, a tu primer amor. No seas llevado por la corriente de este mundo, porque aquel que quiera perder su vida la ganará, pero a todo aquel que la pierda por causa de mi nombre, la hallará en Cristo Jesús. Y esta es la condenación que vino al mundo, que sus obras eran malas, por eso siguieron ese camino. Pero todos aquellos que tenemos a Cristo Jesús, tenemos esa confianza de que un día estaremos con nuestro Señor y diremos: aquí estoy, Señor, valió la pena un poco de lo que tú diste por mí. Y queremos darte la gloria y la honra con un fuerte aplauso. Si tú estás ahí a través de las redes sociales, escribe: gloria al Señor, que el Señor te bendiga. Gracias.